Hola hermanos, buenos días, espero estén conectados, me puedan estar viendo bien el video en este domingo a la mañana, en nuestro culto en la Iglesia Bautista La Gracia Online. Es la primera vez que hacemos algo así, un poco nervioso, pero espero de verdad, hermanos, que se encuentren bien mientras están haciendo cuarentena encerrados en sus hogares, soportándonos los unos a los otros en la casa. De verdad, me estoy tomando un tiempo cada día para orar por ustedes específicamente. Deseo de verdad que se encuentren bien, así que estemos orando, hermanos, los unos por los otros. El día miércoles, si recuerdas, hemos hablado acerca de cómo sobrellevar los tiempos difíciles y observamos el ejemplo de la vida del apóstol Pablo, quien atravesó un momento difícil mientras navegaba a Italia, a Roma, para comparecer ante César. Y vimos la importancia de ser prudente, de tener buen ánimo y que Dios está cumpliendo sus propósitos. Entonces, te animo, hermanos, este próximo miércoles quisiera continuar más acerca de esto, de cómo sobrellevar los tiempos difíciles, pero en el día de hoy quisiera que me acompañes a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Sabes que todos los domingos a las 10 estamos estudiando Primera de Pedro capítulo los 5 capítulos y estamos hablando lo que es ser cristiano en un mundo hostil hacia el cristianismo. ¿Cómo puedo vivir una vida que agrada a Dios en un mundo que es hostil? Quisiera hoy aprovechar este tiempo que está viviendo el mundo, que está viviendo nuestro país, algo que creo que es la primera vez que muchos de nosotros vivimos algo así, este, pero bueno, nos crea una encrucijada ahora de qué hacemos, cómo nos comportamos, qué tenemos que hacer, pero bueno, queremos aprovechar al máximo, poder aprender, es una nueva experiencia esto, pero qué bueno que Dios permita que podamos tener una tecnología para que su palabra a través del Internet también pueda correr y pueda llegar a muchos hogares, ¿sí? Entonces muchos están con sus computadoras, así que nuestras amistades en Facebook pueden ver esta prédica, pueden ver estos videos y tal vez no lleguen a la iglesia, pero el mensaje de Dios puede llevar a su hogar hoy a través de que lo estés compartiendo y lo estés publicando. Así que compártelo, públicalo, hermano, entonces para que todos puedan escuchar la palabra de Dios. Entonces, rápidamente, Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 15, dice la palabra de Dios: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la verdad, hermanos, es que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, somos llamados a presentar una defensa ante todas aquellas personas que nos pidan explicaciones acerca de nuestra fe y de la esperanza que tenemos los cristianos. En su libro, La Apologética, Norman Geisler, un gran apologético cristiano, él nos enseña que en el capítulo 1 que los inconversos plantean buenas preguntas. No debemos tomar las preguntas que nos hacen nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, un vecino o una persona que nos topamos mientras estamos evangelizando y nos hagan preguntas existenciales acerca de Dios o de cualquier otra cosa de nuestra fe cristiana. Entonces no debemos tomar su pregunta a la ligera, ni mucho menos como si fuera algo insignificante, porque honestamente muchos inconversos han planteado muy buenas preguntas y no debemos tomarlas tampoco la respuesta a la ligera. Una buena pregunta se merece una buena respuesta. Entonces, ejemplo, algo que quiero charlar hoy es acerca de Dios y el sufrimiento. ¿Sí? Entonces quisiera aprovechar esto que estamos pasando en el mundo y poder compartir acerca de Dios y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque muchos inconversos plantean buenas preguntas. Y por ejemplo, hoy en la actualidad, mucha gente cree
¿sí? Que el problema del mal y del sufrimiento plantea un desafío real para la creencia en Dios. Y voy a hablar un poco acerca de esto. Entonces, si los inconversos plantean buenas preguntas, nosotros debemos tener buenas respuestas. Norman Geisler menciona que nosotros tenemos buenas respuestas. Ahora, el hecho de que tengamos una pregunta no significa que tampoco debemos responderlas al instante, porque a veces las buenas preguntas necesitan un tiempo de oración, estudio y meditación, elaboración, y después poder acercarle las respuestas a la persona para saber qué responder. Debemos darles una respuesta razonable, ¿sí? A una pregunta razonable que nos están haciendo. Entonces, te animo, hermano, nosotros tenemos buenas respuestas. Entonces, cuando nos hagan preguntas nuestros compañeros de trabajo o un inconverso, ¿sí? Entonces, si no tenemos las respuestas, honestamente, hermano, pídele tiempo, ora, estudia, medita y plantea unas respuestas razonables, ¿sí? Entonces, y una tercera razón que menciona Norman Geisler es que Dios nos manda a que le contestemos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Dios espera de nosotros que estemos preparados para poder responder a las preguntas que los incrédulos van a hacer acerca de nuestra fe y acerca de la esperanza que hay en nosotros. Honestamente hablando, hermanos, muchos inconversos ya han hecho muy buenas preguntas y muchos cristianos han presentado muy buenas respuestas a esas preguntas. Entonces hay materiales que nos puedan ayudar a poder estudiar esas preguntas y cuáles son las respuestas que se han dado a través de los tiempos. Cuando planteamos el tema de Dios y el sufrimiento, hermano, no es un tema muy actual. En realidad, este tema es tan viejo como como el filósofo griego Epicurio, 300 años antes de Cristo, ¿sí? Quien hizo planteos acerca de la existencia de Dios, de que él, o sea, su pregunta, o sea, su razonamiento es que Dios no existe porque existe el sufrimiento. Entonces, es muy interesante, ¿sí? Entonces, déjame rápidamente darte la declaración, ¿sí? Aunque fue hecha por los filósofos griegos, quien la formuló también en el siglo XVIII fue un escéptico escocés, David Hume. Él lo planteó así, en sus diálogos sobre la religión natural. Sí, permíteme leer lo que él te dice. Dice, las viejas preguntas de Epicurio aún no han sido respondidas. Entonces, tocando el tema del sufrimiento, él hace una pregunta y una respuesta. Va a hacer 3 preguntas y 3 respuestas. Entonces, él dice esto acerca de Dios, ¿sí? Está dispuesto a prevenir el mal, pero no puede. Entonces, él es impotente. Nosotros creemos que Dios es un Dios todopoderoso, ¿sí? Y creemos que Dios también es bueno. Ahora, lo que menciona él, Dios está dispuesto a prevenir el mal, pero no puede. Entonces, él es impotente. Lo que está diciendo, él no es todopoderoso. Él puede ser bueno, pero no es todopoderoso. Ahora, puede, pero no está dispuesto. Entonces, tiene el poder para hacerlo, pero no está dispuesto. Entonces, él es malvado. Ahora, él menciona, es capaz y está dispuesto. O sea, puede solucionar el problema del mal y a la vez está dispuesto a hacerlo. ¿De dónde entonces proviene el mal? Entonces, lo que él está diciendo, esto que él formula, hermano, es conocido como el argumento del mal. ¿Sí? O sea, me gusta como lo menciona un escritor, William Lane Craig, que es un gran apologista cristiano, su nivel es muy alto, pero básicamente tomé algo que él escribió, entonces él refuta el argumento del mal muy inteligentemente, entonces, pero él cuando aborda el tema, él dice, parece increíble que si existe un Dios todopoderoso y amoroso, permitiera tanto dolor y sufrimiento en el mundo. ¿Sí? Ahora, él va a responder a esa pregunta sabiamente, ¿sí? Entonces, ahora,
porque ahora, él va a continuar, él va a dar respuesta a este argumento. Sí, ahora, hablar acerca del Dios y del sufrimiento, hermano, no es un tema sencillo. Te soy honesto, no es un tema que pretendo solucionarlo, porque es un tema que ha continuado y va a seguir continuando. Pero podemos dar ciertas respuestas a las personas que nos pidan razón, que quieran saber acerca de esto. Honestamente, en mi trabajo apenas empezó el tema del coronavirus. eh, el día lunes de la semana pasada, charlando con personas, me quisieron dar a entender cómo, o sea, Dios permite esto, ¿sí? Entonces, hablando con otros creyentes, dicen que me preguntaban honestamente cómo es que Dios permite esto, y honestamente no sabía qué responderles, porque no es un tema sencillo de abordar, es un tema que se discute hasta el día de hoy. Entonces, para poder responder al tema del sufrimiento y del mal, este problema se aborda de dos maneras. ¿Sí? Pretendo hoy abordarlo de una manera. Uno es el argumento lógico, la lógica, ¿sí? En la que busca demostrar que, o sea, a través del argumento lógico, ¿sí? Los ateos buscan demostrar que Dios no existe. O sea, y está el argumento probatorio, que es probable que Dios no exista, que razona que probablemente no exista tal Dios. ¿Sí? Pero el segundo argumento probatorio es un argumento un poco más débil por el hecho de que surge ya que el lógico ha sido refutado contundentemente a través de los tiempos, ¿sí? Y surge como es un argumento más que han puesto, bueno, entonces está bien, es probable que Dios no exista, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a abordarlo en una manera lógica. Entonces, hoy un tema de actualidad, el coronavirus en los noticieros, en los diarios, en el internet, en la radio, todos hablan acerca de esto. No va a faltar, hermano, en nuestra sociedad y en nuestro mundo quien pregunte cómo puede ser que si existe un Dios todopoderoso y bueno, permita tanto dolor y sufrimiento en el mundo. El tema del coronavirus es un tema, hermanos, en el cual honestamente muchas personas no la están pasando bien, la están pasando mal y están sufriendo, ¿sí? Y se estarán preguntando por qué Dios permite que esté pasando por esto. Bueno, en primer lugar, preguntarse por qué está mal. La persona no debería preguntarse por qué, porque a veces no hay un por qué. No sabemos el por qué. Tal vez para qué o cómo puedo sobrellevar este momento, ¿sí? Entonces, quisiera darte una respuesta. Entonces, en primer lugar, vamos al argumento del mal. ¿Qué es este argumento? La primera Pedro nos manda que debemos responder. Incrédulos ya han preguntado y a nosotros nos van a preguntar. Y es una oportunidad que tenemos para presentar de Dios y evangelizar a la persona que nos está preguntando. Entonces, el argumento lógico, básicamente el objetivo que tiene este argumento es mostrar que es lógicamente imposible que Dios y el mal existen. Si existe uno, no existe el otro. En otras palabras, si Dios existe, no existe el mal, no existe el sufrimiento. Si existe el mal, existe el sufrimiento, entonces Dios no existe. Entonces, el argumento lógico del mal tiene como fin esa premisa, mostrar que si existe el sufrimiento, Dios no existe. Ahora, honestamente, hermano, nosotros sabemos que el sufrimiento existe, que el sufrimiento es real, no es una ilusión, es algo real. Ve a los hospitales, ve a las personas que están sufriendo de cáncer, que están con una enfermedad terminal o que tienen que enfrentar una gran cirugía. El dolor existe, es algo real, pero el hecho de que el sufrimiento exista no significa que Dios no exista. El mal que hay en el mundo, hermanos, hoy todos hablan de coronavirus, pero hay otros males que existen en el mundo también. Sí, podemos hablar de las guerras que han devastado el mundo occidental, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Podemos hablar, hermanos, acerca del holocausto, tanta maldad que vemos en el mundo, homicidios, violaciones. El ser humano es capaz de cualquier aberracidad, ¿sí? De cualquier maldad, y la historia nos lo demuestra. ¿Sí? Podés ir a museos y ver instrumentos de tortura
que se usaban en la antigüedad. O sea, el mal existe, pero que el mal exista, ¿significa que Dios no existe? Mi respuesta es no. Dios existe. Sí, entiendo que existe el sufrimiento, pero eso no quita que nuestro Dios no exista. Dios existe. Ahora, pero entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué permite tanta maldad? ¿Por qué no hace algo al respecto? Bueno, podemos responder a eso. En primer lugar, hermanos, el argumento del mal dice así: un Dios verdaderamente bueno no querría que existiera el mal. Un Dios todopoderoso no permitiría que existiera el mal. O sea, si Dios es bueno, no querría que la gente esté experimentando el mal que está pasando hoy. Si Dios es todopoderoso, no permitiría que esto existiera. ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? Entonces, la segunda conclusión lógica es, entonces, si Dios verdaderamente es bueno y no quiere que exista el mal, y Él es todopoderoso, ¿sí? Y no tiene que permitir que exista el mal, la conclusión lógica es, el mal existe. El sufrimiento es real. La maldad en el mundo es real. Entonces, la conclusión lógica que ellos nos llevan a querer pensar es, por lo tanto, no es posible que exista un Dios bueno y poderoso. Este es el argumento que van a utilizar muchos en contra de los cristianos y en contra de Dios. Ahora, permíteme responder, hermanos, si has tenido la oportunidad de que alguien te pregunte acerca de Dios y ¿dónde está Dios con el coronavirus en el mundo en este momento? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que la gente sufra? ¿Sí? Y honestamente, hermano, el sufrimiento es algo feo, horroroso. Cuando ves una imagen de sufrimiento, hermanos, a veces las entrañas se nos retuercen por dentro y emocionalmente tendemos a sentirnos mal y a llorar. En ocasiones yo prefiero no seguir viendo el video porque me agarra angustia, porque el dolor existe, el dolor es algo real. Pero muchos utilizan el sufrimiento y el dolor para ir contra Dios y negar su existencia. Ahora, el hecho de que Dios sea todopoderoso, ¿sí? No significa que pueda hacer imposibilidades lógicas, ¿sí? Entonces, ¿puede Dios por qué Dios, si Dios es todopoderoso, debería hacer algo para que el dolor no existiera? Entonces, se habla de una imposibilidad lógica. O sea, el hecho de que Dios sea todopoderoso, ¿significa que pueda hacer una roca más pesada que Él no pueda levantar? No, hermano, esto no funciona así. No es un buen argumento, no es lógico. ¿Sí? Entonces, Dios no puede hacer un cuadrado redondo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama una imposibilidad lógica. Entonces, que Dios sea todopoderoso no significa que pueda hacer imposibilidades lógicas. Dios existe y el sufrimiento existe. ¿Sí? Entonces, pero supongamos que las personas nos permita, ¿sí? Quiera preguntar, entonces, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Si Él es todopoderoso y bueno, no querría que el mal no estuviera y no haría algo no permitiría que esto no existiera. Entonces, ¿cómo podemos abordar nosotros este tema? En primer lugar, hermano, algo que podríamos destacar a nuestros compañeros de trabajo, de estudio o lo que sea, familiares o amigos que nos quieran preguntar acerca de esto, es que Dios tiene buenas razones para permitir el sufrimiento y el mal. Si tienes una hoja a mano, puedes anotarlo. Dios tiene buenas razones para permitir el sufrimiento y el mal. Ahora, no hay contradicción, hermanos, entre la existencia de Dios y la existencia del mal y el sufrimiento. Algunos ateos, algunos escépticos ven como que hay una incoherencia, como que no está bien. Entonces, si Dios existe, no tiene que existir el mal, el sufrimiento. Pero como el mal y el sufrimiento existen, entonces no existe en Dios. Entonces ellos dicen que hay como una incoherencia ahí. No, hermano, no hay ninguna incoherencia. Dios existe y existe el mal y existe el sufrimiento. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Bueno, Dios tiene sus buenas razones para permitir el sufrimiento y el mal, ¿sí? Ahora, si ellos insisten en que no es así, no, Dios no existe, entonces ellos, los inconversos, deberían responder por qué Dios no tendría buenas razones válidas. Y honestamente, hermano, eso es muy difícil de probar para un incrédulo.
Un incrédulo jamás podría probar que no hay razones válidas para probar que Dios tiene buenas razones para permitir el sufrimiento y el mal en el mundo. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer, honestamente, hermano, nosotros mismos a menudo permitimos el sufrimiento en la vida de alguien para lograr un mayor bien. ¿Sí? Pongamos un ejemplo, ¿sí? Un doctor, un médico, ¿sí? Estás pasando un cáncer en un órgano, ¿sí? Ahora, para evitarte un dolor, un sufrimiento mayor, el médico te va a infringir el uso de un dolor. Él va a tener que abrir tu cuerpo, hermanos, y hacer una operación quirúrgica, ¿sí? Y de repente sacar órganos, hacer trasplantes, lo que sea, pero él utiliza el método del dolor. Piensa en el odontólogo que para que estés mejor, vos, él te va a infringir un poco de dolor en tu boca, el pinchazo de la aguja, entonces lo sientes, tú sientes cuando él te pincha, hermano, cuando te tienen que dar una vacuna, y honestamente hay vacunas que son dolorosas, pero es para mejor de tu salud. Entonces vamos a ver cómo muchas veces un médico utiliza algo que es doloroso, ¿sí? Pero es para lograr un bien mayor para nosotros. Otro ejemplo que podríamos utilizar es el padre que corrige a sus hijos. ¿Sí? Honestamente, tu hijo quiere poner, está jugando con un alambre y de repente lo quiere poner en el enchufe. ¿Sí? No le vas a decir, no, no lo metas en el enchufe. Si vos ves que vas a meter, vas a intervenir, le vas a sacar, le vas a pegar en su mano, lo vas a castigar, lo vas a corregir. Desde su punto de vista, tú eres cruel porque estás haciendo que él experimente dolor y sufrimiento, pero él desconoce los propósitos que hay en tu vida. Tú sabes, sí, que si mete ahí, él va a experimentar un sufrimiento mayor y muy probablemente la muerte. Entonces tú permites que él pase por un sufrimiento menor para lograr un bien mayor en él, y es conservarlo con vida. ¿Sí? Entonces, nosotros muchas veces permitimos el sufrimiento y el dolor para lograr, hermano, un bien mayor. ¿Sí? Entonces, esa podría ser una respuesta. Dios tiene sus razones para permitir el sufrimiento y el mal. ¿Sí? Y en ocasiones, muchas veces puede ser para lograr algo mejor, un bien mejor para nosotros. Entonces, el argumento que damos nosotros de permitir el dolor por la buena razón de lograr una mayor felicidad es válida, es razonable, porque la utilizamos nosotros muchas veces. ¿Sí? Entonces, hay un punto donde nosotros podemos ir abordando el tema y responderles a aquellos que quieren aprovechar estos tiempos para saber de Dios, usan el sufrimiento. Es una oportunidad para llegarles y hablarles acerca de Dios, y muchos tienen preguntas acerca de esto, y que estas respuestas puedan ayudarlos, hermanos, para luego concluir con una evangelización. Otra respuesta que podemos dar, hermanos, más sencilla tal vez, también, bueno, ellos insisten de que si Dios es infinitamente bueno y no querría que exista el mal, y Dios es todopoderoso que no permitiría que exista el mal, hermano, una respuesta que podemos darle es que es verdad, así como Dios es bueno, ¿sí? Y Dios es también todopoderoso, todo lo puede, también nosotros creemos que Dios todo lo sabe, omnisciencia, Dios sabe todas las cosas. Entonces, como Dios es omnisciente, ¿por qué no podría Él tener razones moralmente suficientes que tú y yo no podemos imaginarnos para permitir el mal? En otras maneras, estos que enfatizan, hermanos, que Dios es bueno y no quiere que exista el mal, y que Dios es todopoderoso, que no puede, que puede obrar para que no existiera el sufrimiento y el mal, es el razonamiento de la mente finita, porque aquellos solo cuestionan la bondad y la omnipotencia de Dios, que todo lo puede, hermanos, pero honestamente Dios es sabio, y Dios tiene razones en su infinita sabiduría que nuestra mente finita no se puede imaginar. ¿Sí? Nosotros miramos el sufrimiento, miramos el dolor, y nos cuestionamos, ¿por qué?
¿Por qué Dios permite esto? Bueno, en su sabiduría infinita, Él tiene razones moralmente que tal vez tú y yo no conocemos y que es necesario pasar por eso. Pero honestamente, hermano, mucha gente ha llegado a Dios a través del sufrimiento y el dolor. Si no hubieran pasado por una circunstancia de dolor y sufrimiento, tal vez jamás hubieran buscado a Dios. Jamás hubieran buscado de Dios. He tenido un amigo que ha llegado a Jesucristo, él buscó de Dios tras la muerte de su hermana. Ese fue el disparador para pensar en Dios. Honestamente, muchas personas ven el sufrimiento como Dios no existe, pero otros ven el sufrimiento como una oportunidad para pensar en Dios y buscar en Dios. ¿Sí? Sí, no todos, el mundo se pregunta, Dios no existe porque el sufrimiento existe. En realidad, muchos en el sufrimiento buscan a Dios. Estaba leyendo la historia de dos presos en el Holocausto, dos que estaban encerrados por los nazis, se me fue el nombre del lugar, estaban confinados a un lugar, ¿sí? En las bases que tenían los nazis, donde encerraban a los judíos y habían dos personas. Uno, mientras veían cómo quemaban a los judíos, ¿sí? Y veía salir el humo por la chimenea, dijo, ese humo terminó con lo que quedaba de mi fe en Dios. ¿Sí? Él vio ese sufrimiento y el dolor como algo para decir, no, Dios no existe. Pero, sin embargo, había otro encerrado con él que vio en ese humo una esperanza para buscar a Dios. Vio en Dios una esperanza para buscarlo a Él. Entonces las personas reaccionan de diferentes maneras. Hay quienes buscan de Dios y hay quienes se enojan y se alejan de Dios. Entonces debemos responderle a esas personas. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la segunda suposición de que Dios es todo bueno? Y que preferiría un mundo sin maldad sobre un mundo con maldad. Nuevamente, hermano, esta suposición no es cierta. No es cierta, no es así. Igual que con Todopoderoso, el planteo no es bueno. Dios no hace imposibilidades lógicas. ¿Sí? Entonces, ahora, tres cositas que te quisiera dar, hermano, evaluando el argumento del mal. Una manera que podemos abordarlo son estas respuestas, hermanos. Dios no hace imposibilidades lógicas, ¿sí? Como un cuadrado redondo, podrías mencionarle. Otra, hermanos, Dios tiene buenas razones para permitir el sufrimiento y el mal. Y podrías hacerle ver cómo nosotros usamos el sufrimiento y el mal para lograr un bien mayor en la otra persona. Puedes mostrar el ejemplo de un médico que tiene que amputarle la pierna a una persona diabética, ¿sí? Para conservarle la vida. Como Dios tiene que abrirle a una persona e infligir dolor en su tórax, ¿sí? Para luego que su corazón funcione mejor. ¿Sí? Entonces podrías utilizar esto, hermanos, para poder abordar el tema. Y otra cosa que podrías usar, hermano, es que Dios es infinitamente sabio y tiene razones, ¿sí? Que nuestra sabiduría finita jamás va a imaginársela, ¿sí? Pero que Dios sí la sabe y por eso lo permite. Bien, entonces, ahora, para concluir, tres cositas para concluir que pueden sernos útiles, hermanos. Primero, el propósito principal de la vida, hermanos, no es la felicidad, sino el conocimiento de Dios. Las personas que piensan esto, hermanos, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios si hay tanto sufrimiento y dolor? Es porque ellos piensan en torno a su propia felicidad y a su propia comodidad. ¿Quién no quiere estar bien? Seamos honestos, ¿quién de nosotros no quisiera experimentar ningún tipo de dolor y sufrimiento? Ninguno de nosotros, hermano. Sería linda la vida sin enfermedad, sin dolor, sin nada de sufrimiento. Hermanos, sería linda, ¿no? Si tu respuesta es sí, bueno, honestamente, va a haber una vida así en los cielos. En el cielo no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Pero esa vida la tenemos en el cielo. Sí, ahora, pero pensemos acá en nuestra vida en la tierra, hermano. La persona que piensa así es porque está pensando en torno a su comodidad y su propia felicidad. Pero el fin de la vida no se trata de nosotros, hermanos. Nosotros no somos el centro del universo. Sí, hermanos, cuando Dios creó al hombre, dice en el principio, Génesis 1, creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 26, varón y hembra los creó Dios.
En el capítulo 2 nos dice cómo Dios creó al hombre del polvo de la tierra y luego hizo caer al hombre en sueño profundo y de su costilla creó a la mujer. ¿Sí? Y los puso en su creación, en el huerto del Edén, pero no para que ellos sean el centro del universo, sino para que ahora el hombre y la mujer pudieran relacionarse con su creador, con Dios. ¿Sí? Entonces, el propósito principal de la vida no es nuestra felicidad, sino es el conocimiento de Dios. Si pensamos en torno a nosotros mismos, hermano, no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta el dolor. Pero honestamente, hermanos, no somos el centro del universo y la vida no se trata de nuestra felicidad, se trata de conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios nos creó, hermano, para relacionarse con nosotros, para que sus criaturas pudieran relacionarse con Dios. El problema está, y acá viene el segundo punto, hermano, que la humanidad se encuentra en un estado de rebelión contra Dios. ¿Sí? El hombre, Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre se relacionara con Dios. ¿Sí? Pero el hombre buscó actuar independientemente de Dios, desobedeció y pecó, y el hombre entró en un estado de rebelión contra Dios. ¿Sí? Entonces, piensa en un momento, hermano, lo que es la maldad del ser humano. Y piensa todas las aberracidades que el mundo ha atravesado, que son un testimonio de la maldad del hombre. Piensa en Adolf Hitler. ¿Sí? Y todo el sufrimiento y el dolor que experimentaron los judíos, los gitanos, ¿sí? La raza negra, o sea, piensa en eso. ¿Sí? Todo lo que ellos han experimentado, producto de la mentalidad de un hombre, ¿sí? Que se creó superior a todos ellos y honestamente los persiguió hasta liquidarlos a todos. ¿Sí? Ahora, piensa en esto. ¿Sí? El hombre es capaz de cualquier aberracidad y maldad. ¿Sí? Entonces, y no es el único, hermanos. Tenemos las cárceles en el mundo llenas de hombres que son capaces de hacer cualquier maldad y cualquier daño. Y a veces ves el noticiero y no puedes entender cómo el hombre es capaz de tanto. El hombre es capaz de tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre vive en un estado de rebelión contra Dios a causa de sus pecados. Por eso dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Esto nos muestra, hermano, cuán pecador es el hombre. Y seamos honestos, hermano, muchos sufrimientos en el mundo son producto de la pecaminosidad del propio ser humano. Hermanos, las guerras como consecuencia trajeron pestes y enfermedades. Y te das cuenta que muchas pestes y enfermedades que hubo en el mundo fueron productos, hermanos, de las locuras del hombre y sus guerras. Muchas pestes y muchas enfermedades, hermanos, se han llevado a cabo por el hecho de la propia imprudencia y la irresponsabilidad del hombre. Antes que en muchos lugares el hombre convivía con las ratas, con los animales que llevaban pestes y vivían, hermano, y no tenían tal vez la limpieza y el higiene que hay hoy. ¿Sí? Pero honestamente, hoy se nos pide que nos lavemos las manos, que cuidemos el contacto, y ves en el noticiero la policía arrestando a imprudentes que no hacen caso y lo único que hacen es llevar la peste de un lado al otro. Ahí te das cuenta que el hombre vive en un estado de rebelión, el hombre siempre va a hacer lo malo, ¿sí? El hombre siempre va a ir en contra de lo establecido por Dios. Entonces ves la pecaminosidad del hombre. Pero en tercer lugar, hermanos, el propósito de Dios no está restringido a esta vida, sino que se extiende más allá de la tumba y de la muerte hacia la vida eterna. Hermanos, hay algo más allá que esta vida. No vamos a estar en este mundo eternamente. Sí. Honestamente, tarde o temprano, tendremos que enfrentarnos con la muerte. Ya sea a través de este virus, ya sea a través de la maldad de un hombre, ¿sí? que quita la vida de alguien para quedarse con su celular, su billetera o su medio o su moto, su auto, una enfermedad
O tal vez lleguemos a viejito, ¿sí? Y nuestro corazón ya luego de tantos años no resista más y tengamos que morir. Hermanos, pero la verdad que hay algo más allá que este mundo. Y es la vida después de esta vida. Hay vida después de la muerte. ¿Sí? Hay vida tanto en el infierno para los que rechazan a Jesucristo como su Salvador personal. Y hay vida en los cielos para quienes hoy en vida creen y depositan su fe en Jesucristo como su Salvador personal. A través de la muerte de Jesús por sus pecados, su resurrección y su sangre para el lavamiento de sus pecados. Entonces, hermanos, te quiero animar. Para concluir, te quiero animar a, si mientras estás trabajando te ves obligado a salir a trabajar y tenés la oportunidad de que mientras estás con un compañero, ¿sí? Y te pregunta, ¿cómo puede ser que Dios permita tanto dolor y sufrimiento en el mundo? O estás con un familiar en tu casa mientras estás en cuarentena, ¿sí? Te llama por teléfono tu primo, tu sobrino, quien sea. Mira, te quería hacer una pregunta. Sé que vas a la iglesia y me surgió esta pregunta mirando el noticiero y todo lo que está pasando ahora en el mundo. ¿Cómo puede ser que Dios permita tanto sufrimiento y dolor en el mundo? Hermano, espero estas respuestas te puedan ayudar. ¿Sí? Bueno, el hecho de que Dios sea todopoderoso no significa que Él pueda hacer imposibilidades lógicas. ¿Sí? Segundo, hermano, Dios tiene sus razones, sus buenas razones para permitir el sufrimiento y el mal en el mundo. Hermano, como nosotros tenemos nuestras razones para muchas veces infringir sufrimiento y dolor para lograr un bien mayor, el ejemplo del médico y el padre que corrige a sus hijos. ¿Sí? Entonces, podemos pensar en estas cosas, hermanos. Dios tiene sus buenas razones, ¿sí? Y otra, hermanos, cosas que, como dijimos, que podías ahorrar, Dios es infinitamente sabio y en su infinita sabiduría, Él sabe las razones de por qué permitir el sufrimiento y el mal que nuestra mente finita jamás se podría imaginar, ¿sí? Entonces, Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Ya, hermano, es una suposición innecesaria. No es cierta, ¿sí? Ahora, entonces, luego de que tú das esta respuesta, lleva a la persona a esto, que hay un propósito más allá que nuestra propia felicidad, y es que puedas conocer a Dios. Porque el ser humano, hermano, estos que ves en el mundo, podemos ver, hermanos, del estado de rebelión del hombre contra Dios. Y es una oportunidad, hermanos, para presentarles a Jesucristo y mostrarles que hay algo más importante que la vida en este mundo. Y es qué va a pasar cuando nos moramos, cuando muramos. ¿Estás 100% seguro que si hoy morirías, irías al cielo? Hermanos, que esto te pueda, esta lección de hoy acerca de Dios y el sufrimiento, pueda hacerte útil para cómo testificarle a otro. Espero que si estás compartiendo esto en tu Facebook y alguien está siguiendo esta transmisión y no conoces a Jesucristo, hoy puedas pensar en Dios y puedas buscarlo. He aquí, hoy es el día aceptable, hoy es el día del Salvador. La Biblia dice que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. El problema está que nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Pero hay una buena noticia. Jesucristo solucionó el problema del pecado al morir en la cruz por nuestros pecados, al derramar su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, y al resucitar de los muertos. En vez de buscar una razón para no creer en Dios por el sufrimiento, hermanos, es más fácil es más lindo, es más entendible pasar el sufrimiento con Dios que sin Dios. Un ateo, cuando sufre, no tiene sentido, no tiene esperanza, porque no cree en nada. Pero un cristiano cuando sufre, hermano, tiene en Dios una fuente de consuelo, de fortaleza y de esperanza. Y honestamente, hermanos, de no ser por el sufrimiento, muchos de nosotros no conoceríamos el consuelo de Dios en nuestros momentos difíciles. Sé lo que es el sufrimiento y el dolor. He tenido que experimentar el fallecimiento de un padre y de un hermano, ¿sí? Y conozco el consuelo de Dios. Sé lo que la Biblia habla de que Dios nos consuela en nuestra aflicción. Hermanos, con Dios es mejor. Es mejor con Dios
que sin Dios. Espero te sea útil, hermano. Amén. Estemos preparados para presentar defensa. Te espero este miércoles. Recuerda, hermanos, a las 19 horas, ¿sí? Para una nueva transmisión, ¿sí? Para seguir compartiendo más acerca de cómo sobrellevar los tiempos difíciles en estos momentos. Terminamos con una oración y ya, hermanos, estamos despedidos. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias, Dios, porque tú existes, Señor. Y gracias, Dios, porque de todo lo que pasa en el mundo, nada se escapa de tu mano, Señor Dios. Te pido, Dios, que tú estés obrando en este momento en el mundo, Señor Dios, para que muchas personas te conozcan a ti, Señor Dios, y vayan a ti. Y que nosotros, tus hijos, podamos aprovechar estas circunstancias, Señor, para llegar a aquellos que están en sufrimiento y dolor, o en pánico y desesperación, poder llegar a ellos con un mensaje de esperanza, con un mensaje de salvación, Señor Dios. Dios, gracias. Bendice a mis hermanos, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Sin más, hermanos, estamos despedidos. Nos estaremos reencontrando el miércoles a las 19 horas.